En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por AbbVie, hoy desde el Hotel Caribe Hilton. La artritis reumatoide es una enfermedad inmunomediada sistémica y compleja en la que el sistema inmune ataca erróneamente a las células sanas de las articulaciones, provocando una inflamación que produce engrosamiento del tejido de su interior que daña los huesos y el tejido conjuntivo asociado. Se trata de una patología inflamatoria crónica que cursa por brotes de agudización y cuyos síntomas principales son el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones. Además, puede afectar a otros órganos como el corazón, el pulmón o el riñón. Por ello se considera una enfermedad sistémica, es decir, generalizada. A continuación, hablamos de la artritis reumatoide. En la parte final de la serie, Conoce tu dolor. Informe especial con Luz Nereida Vélez. Y estamos de vuelta aquí, continuamos dialogando con el reumatólogo, el doctor Oscar Soto Raíces, y quien también preside la Fundación FER, una fundación que se dedica a trabajar para orientar y ayudar a los pacientes, pero también a los familiares. La familia es muy importante cuando se le da un diagnóstico a alguien que uno ama de algún tipo, ¿verdad?, de condición reumatológica. Es importante que también uno se eduque y aprenda. Así que si usted quiere saber un poquito más, o si tiene dudas, o si quiere saber qué cosas puede hacer, puede llamar a la Fundación FER al 787-717-1030. Recuerde que en nuestra página de Vivir con Salud siempre los teléfonos aparecen. Vamos a hablar de artritis reumatoide. ¿Qué es y cuáles son los síntomas? La artritis reumatoide, como se mencionaba, es una condición autoinmune, inflamatoria, sistémica, crónica, ¿verdad? Y lo que quiere decir esto es que el sistema inmune, que en ocasiones, o realmente lo que debe hacer normalmente es protegernos, pierde regulación y lo que podría ser una inflamación aguda se convierte en un estado inflamatorio crónico. En otras palabras, para ponerlo quizás más sencillo, el sistema inmune empieza a atacar distintos sistemas en el cuerpo, usualmente las articulaciones más que nada, por eso se llama una artritis, ¿verdad? Pero se llama artritis reumatoide. Sin embargo, puede afectar otros tejidos como la vasculatura, los vasos sanguíneos, el corazón, el pulmón. Sin embargo, lo más persistente es una artritis inflamatoria, o sea, con hinchazón, con dolor, con rigidez, que es crónica, que puede dañar las articulaciones, que puede causar incapacidad si no se diagnostica y se trata de forma correcta. Esa es la artritis que uno va que afecta, como yo digo, desde las puntas del pelo hasta los deditos de los pies. O sea, todo nuestro cuerpo puede verse afectado. Básicamente sí, pero lo que es interesante y lo que usamos nosotros como herramienta para hacer diagnóstico es que todas las artritis inflamatorias tienen a veces un patrón distinto de envolvimiento. La artritis reumatoide envuelve muchas de las articulaciones del cuerpo, pero no necesariamente todas. Básicamente lo más que afecta o donde se produce la inflamación es lo que llamamos el sinovio, que es una cubierta de tejido que cubre la articulación. Es como una cápsula que cubre la articulación en donde un hueso y otro se unen. Y en las articulaciones donde no hay sinovio, como en la columna, por ejemplo, excepto en la primera y segunda vértebra, pero en el resto de la columna no hay sinovio, pues no hay afectación de artritis reumatoide. En los dedos, por ejemplo, en las articulaciones pequeñas distales, como la articulación es tan pequeña y no hay mucho sinovio, tampoco vemos ese tipo de envolvimiento. Y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico, porque entonces buscamos articulaciones que están más afectadas. En las manos ciertamente hay mucha afectación, en las muñecas, en las rodillas, en las caderas, y ese patrón nos ayuda a hacer un diagnóstico correcto, pero básicamente sí, desde los pies hasta los hombros, pues todas las articulaciones pueden estar básicamente afectadas. La artritis reumatoide puede llevar a la persona a tener algún tipo de deformidad en esos dedos de las manos. Sí, y esas deformidades que nosotros las caracterizamos y le damos nombre, ¿verdad?, para poder hacer un diagnóstico, clasificar los pacientes de forma correcta, son bastante típicas. Sin embargo, hoy en día, afortunadamente, vemos menos y menos articulaciones deforme. Lo que pasa con la articulación cuando se deforma es que la inflamación es persistente. Si la inflamación está ahí todo el tiempo y no se puede controlar, esa inflamación lo que tiene ahí adentro, esa articulación hinchada, son células que se siguen reproduciendo y que liberan ciertas sustancias que
que van a dañar los tejidos, dañan el hueso, dañan los ligamentos, dañan los tendones. Por lo tanto, cuando se dañan, se deforma la articulación, pierde espacio, lo que entonces limita movimiento. Esa articulación entonces está más predispuesta a subluxarse, y ahí viene la deformidad, que para nosotros es importantísimo porque la deformidad no implica otra cosa que pérdida de función e incapacidad. Exacto. Sin embargo, hoy en día vemos menos y menos personas con deformidad por artritis reumatoide porque podemos controlar eso mucho antes. Y eso ha sido pues una bendición para estos pacientes. Yo nunca voy a olvidarme de un compañero en el trabajo que sus manitos fueron, ¿verdad?, encorvándose y fueron perdiendo función hasta que tuvo que retirarse lamentablemente. Y cada dedo era como diferente en su curvatura y en la forma en que se le fue deformando. ¿Afecta por igual la artritis reumatoide al hombre y a la mujer? No, afecta mucho más a la mujer, así que sí hay unas diferencias de género, aparte de la genética, que puede predisponer a la condición, usualmente de 2 a 1, o sea que el doble de mujeres padecen de artritis reumatoide que el hombre. Y nos puede dar, puede comenzar estos síntomas, estos problemas de cualquier edad. Sí, y por eso hablamos, ¿verdad? En los niños hablamos de artritis idiopática juvenil, pero es un proceso muy parecido. Ya en los adultos, lo interesante es que a pesar de que uno piensa a veces en la artritis y piensa en gente envejeciente, donde ocurre más en gente en mediana edad, entre los 30 y los 50 y tantos años. Ya cuando la artritis ocurre después de los 60, hablamos de artritis reumatoide como quiera, pero hablamos, a veces los categorizamos un poquito distinto. Y eso es bien importante que la gente lo entienda porque la gente joven que está en su etapa quizás más productiva son los que más presentan esta condición muchas veces y es importante tratarlo, pero ciertamente puede ocurrir en cualquier momento. Hacer una buena alimentación, actividad física y mantener un peso saludable, doctor, nos puede ayudar, aunque a la larga podamos tener alguna condición como esta artritis reumatoidea, a estar más fortalecido, a tener menos efectos en lo que a los síntomas y manifestaciones de la enfermedad. Sí, ciertamente no podemos decir, ¿verdad?, que esto evita, porque no sabemos exactamente cuál es el detonante que hace que el sistema inmune pierda regulación. Sin embargo, las personas que hacen ejercicios, que mantienen buen peso, que tienen mejor alimentación, tienen un estilo de vida más saludable, tienen muchas veces una artritis menos severa, tienen más éxito, ¿verdad?, con menos tratamiento, y eso es importantísimo porque a veces puede ser una artritis difícil de tratar y en ocasiones tenemos que pasar de un tratamiento a otro hasta conseguir el tratamiento adecuado para la persona. Y las personas que están más saludables, ¿verdad?, en general tienen mejores oportunidades de tener menos deformidad, menos progresión, menor severidad y más éxito de tratamiento. Así que es importante y por eso siempre hablamos con los pacientes de tener ese estilo de vida más saludable que va a ayudar muchísimo, mantener buen peso, hacer ejercicios, a la misma vez tener descanso suficiente, claro, trabajar con el estrés, ¿verdad?, todas las cosas que sabemos que afectan la salud en general de muchas formas, ¿verdad?, porque se afectan hay cambios hormonales ya descritos que se afectan de forma negativa cuando hay mucho estrés, de forma positiva cuando se hace ejercicio, y estas hormonas también afectan al sistema inmune, y estamos hablando de una condición autoinmune, así que estas cosas son sumamente importantes. Le pregunto lo del peso porque pienso que las personas, ¿verdad?, que están en sobrepeso o tienen obesidad, están creando, ¿verdad?, todo el tiempo un peso sobre todo sobre su rodilla y los tobillos, o sea, y entonces yo me imagino que si le da una artritis reumatoide, ese peso va a incidir en que a lo mejor haya más avance en la progresión de la condición. Sí, ciertamente. Cuando hablamos de articulación, especialmente articulaciones de sostén, de peso, si le ponemos más peso a una articulación que ya está inflamada, hay más desgaste. Ahí es cuando se combinan esos cambios que son como de osteoartritis con la artritis reumatoide. Y es importante entonces evitar eso. Por otro lado, interesantemente también se han hecho estudios con la grasa, especialmente alrededor del abdomen, y el poder inflamatorio, proinflamatorio que tienen esas células de grasa, o sea que también mantener un buen peso quizás detenga o baje esa inflamación sistémica
que afecta las articulaciones en pacientes con artritis reumatoide. O sea, que tenemos entonces que mantener ese buen peso. Desconocía eso de las células de grasa. Yo sabía que las células de grasa, ¿verdad? Se pueden, si tenemos la hormona cortisol corriendo a altas, en grandes cantidades, sabía que se convierte en azúcar, pero desconocía que también causaba ese efecto. Así que todavía otra razón más importante para mantener un peso saludable. Que de hecho, al mencionar azúcar, que es importante también, en diabetes, por ejemplo, es algo que podemos usar de modelo. El paciente diabético que tiene su diabetes descontrolada, que tiene el azúcar elevada, tiene más inflamación y se refleja a veces en las articulaciones. Las personas con la azúcar elevada todo el tiempo, su sangre también está más viscosa y más inflamada. Por lo tanto, a veces vemos pacientes con diabetes descontrolada, con inflamación en las articulaciones y no tomamos muchas decisiones en cuanto a artritis hasta que la diabetes no se controle. O sea que todas estas cosas, una afecta a la otra. Exacto, o sea que debemos también entonces mantener esos niveles de azúcar lo más balanceado posible. Eso no quiere decir que de vez en cuando no se coma usted, ¿verdad?, un dulce, pero tratar de evitar los jugos con grandes cantidades de azúcares, ¿verdad?, las bebidas carbonatadas y todo aquello que es bien grasoso porque se convierte en azúcar. Podemos tener pacientes, yo le iba a preguntar eso, con diabetes y que tengamos artritis reumatoidea, enfermedad del corazón, artritis reumatoidea, o sea, ¿pueden haber otras condiciones en ese paciente? Sí, correcto, y todas estas cosas pueden coexistir, pero más que nada, como mencionaba, una puede afectar a la otra. O sea que hay que entonces mantener un control y estar siempre, ¿verdad?, pendiente de lo que los médicos nos dicen. La artritis, usted mencionó que los nuevos tratamientos por las últimas décadas han puesto un detente, un freno a la condición. Quiere decir entonces que ahora vemos muchos pacientes en donde esta artritis reumatoide no progresa, o sea, se detiene. Correcto. Cada día vemos más pacientes que tienen una vida completamente normal, porque tenemos los medicamentos necesarios y apropiados para mantener su condición en completa remisión, y si lo hacemos temprano, si logramos esta remisión temprano, el paciente puede vivir una vida completamente normal como lo hacía antes de tener su artritis. Y interesantemente, para referirnos a lo que estábamos hablando de las otras condiciones, en estudios, por ejemplo, con medicamentos biológicos que han cambiado básicamente el tratamiento y las expectativas de vida de estos pacientes, se ha visto y se ha probado que se disminuyen los problemas cardiovasculares en el futuro cuando el paciente tiene menos inflamación y está en remisión. Ahora que estamos en pandemia, ¿cómo se ha trabajado con estos pacientes de artritis reumatoide? Porque, pues, el COVID-19, ¿verdad?, causa una inflamación en todo el cuerpo, esa cascada, ¿verdad? Y si estas condiciones, sobre todo la artritis reumatoide, causa también una inflamación sistémica, o sea, quiere decir que discurre en todo el cuerpo, ¿cómo han manejado, cómo se ha trabajado? Sí, al principio en la pandemia hubo ciertamente mucho estrés, mucha preocupación, porque no conocíamos, no teníamos toda la información necesaria para dársela a los pacientes, pero nos preocupaba que nuestros pacientes, al tener un problema autoinmune, tengan mayor riesgo. Los medicamentos que usamos en muchas ocasiones pueden aumentar el riesgo de infección, pero afortunadamente lo que se ha estado reportando, y hay data que nos ha llegado de todas partes del mundo, donde se siguen los pacientes, es que la incidencia de severidad con COVID no ha sido mayor en los pacientes con enfermedad reumática. Los medicamentos que usamos, la gran mayoría, no aumentan el riesgo tampoco de hospitalización ni de severidad. Por lo tanto, afortunadamente hemos visto que los pacientes se han mantenido bastante saludables. Y por otro lado, nos parece que los pacientes que ya estaban acostumbrados a protegerse quizás un poquito más que el resto de los pacientes, precisamente porque están en medicamentos donde le decimos que pueda haber mayor riesgo de infección, se han protegido, ¿verdad?, con protección básica, que ha hecho que esos pacientes, la incidencia no sea mayor en los pacientes con enfermedades reumáticas que en el resto de la población. Estamos hablando con el doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo, y quiero, antes de irme a la pausa, recordarles lo siguiente. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que causa dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones. Con el tiempo, el daño que causa la artritis reumatoide a las articulaciones
puede ser irreversible. El programa Ayudar le brinda la información y los recursos necesarios para escuchar sus síntomas y ayudarle a obtener un diagnóstico preciso. Regístrese para obtener más información a www.artritisreumatoide.com o si no puede llamar al 855-770-7705. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.